Qué bendición entonces, hermanos, el poder estudiar juntos este tema. Estaremos hablando un poquito y en su momento estaremos haciendo las pausas necesarias para que podamos dar aportaciones, comentarios y preguntas a la vez si es necesario. Pero estaremos hoy pues hablando específicamente sobre el tema que ustedes ven en pantalla: naturaleza y análisis de la predicación. Eh, para los que no me conocen, su servidor, Pastor Manolo Estrada, ya saben que nuestro ministerio, Ministerios Bibliocéntricos Berseba, tenemos el apoyo, gracias al Señor, después de varios meses, de la asociación que formamos hace un par de meses, AGEDET, Asociación Guatemalteco para el Estudio y Desarrollo de la Teología, del cual en su momento los que deseen recibir un diplomado por los cursos recibidos, pues son dados por esta asociación que formamos. Hoy tenemos la bendición entonces de recibir estas clases: naturaleza y análisis de la predicación. Vamos a meternos a detalle para aprovechar bien el tema y vamos a comenzar hablando sobre la predicación en crisis. La pregunta primera va a ser la siguiente: ¿realmente podríamos pensar que la predicación está en crisis? Y vamos a responder que tal vez no de manera general, pero en cierta parte sí. Y ahora vamos a platicar de ello y después vamos a aportar los que estamos recibiendo esta clase. Esta crisis de la cual podemos hablar se basa en un desencuentro entre la modernidad y la fe tradicional de la actualidad. ¿A qué nos referimos con esto? Creo que la mayoría de ustedes saben, y más los que han recibido clases con nosotros, el tiempo de modernidad se dio más o menos en el siglo XV y dio como finalización más o menos en el año 1990, según filósofos, según estudiosos. Y ahí comienza una nueva etapa, una etapa conocida como la posmodernidad. Para muchos, estamos viviendo en la actualidad un tiempo de posmodernidad. Si alguien se recuerda, va a saber que en el tiempo de la modernidad, en todo ese tiempo después de la reforma y en todo ese movimiento, había un espacio que se le daba un poco más a la razón en su momento. Todo se razonaba, todo se razonaba. Pero estamos viviendo en la actualidad un tiempo de posmodernidad en lo que ya no se razonan las cosas, ya no se piensan las cosas. El ser humano, sin darse cuenta, se mueve en base a sus sentimientos, en base a lo que siente. Por ejemplo, va a recordarse usted que usualmente cuando alguien se nos pregunta y no sabemos qué responder, muchas veces no decimos yo pienso qué, muchas veces respondemos y decimos yo siento qué. Y es que esa es la mentalidad del presente, el sentimiento. Y entonces la mayor parte de seres humanos se mueven en base a lo que ellos están sintiendo. Por eso es que hay muchos cristianos que usualmente dicen, me cambié de iglesia porque ya no sentía aquello que en su momento sentí. Busco un lugar donde yo sienta. Estamos viviendo un tiempo que se le da más énfasis a la emoción. Por eso es que muchas veces caemos en error los ministros de tratar la manera de acomodar nuestros servicios litúrgicos buscando que las personas se sientan bien, ¿verdad? Y algunas llegan al extremo de hacer que su liturgia sea mucha en base a espectáculo, porque lo que se busca es que el ser humano se sienta bien. Por eso, la primera frase que acabamos de leer nos dice que esta crisis se basa en el desencuentro en la modernidad y la fe tradicional. O sea, ese tiempo de la modernidad no tuvo un buen encuentro con la fe de la posmodernidad que ahora vivimos. Y aquí es donde se da
esta crisis en la predicación. El escritor Gary Simpson nos dice lo siguiente: nos cuesta, hablando de la situación que vivimos en la actualidad, en este tiempo, nos cuesta tanto trabajo encontrar nuestro camino en el mundo de las ideas, que a semejanza del universo en expansión, cada vez más se aleja más del núcleo de la tradición cristiana. Y es que otra característica del tiempo actual que vivimos, de este tiempo de posmodernidad, es que vivimos en un tiempo en donde la información es muy sencilla de encontrar. Nunca había sido tan fácil poder tener información. Nunca había sido tan sencillo. Vivimos en un tiempo donde hay mucha información. Y entonces constantemente somos bombardeados por un sinfín de ideas, por un sinfín de informaciones. Uno de esos medios, por ejemplo, podría ser las redes sociales, en donde encontramos información y desinformación. Y eso es lo que dice Gary Simpson, ¿sí? Nos cuesta tanto trabajo encontrar nuestro camino real en este mundo de tantas ideas y de tanta idea que se vive, poquito a poquito nos vamos alejando de aquel fervor, de aquella tradición cristiana que hace muchas décadas se vivió. El siglo XIX fue el siglo de oro de la predicación evangélica en el mundo anglosajón y concretamente victoriano. Si alguien ha leído un poquito de historia, cuando hablamos de la era victoriana, hablamos de aquel tiempo de la revolución específicamente en los países de Inglaterra. Ustedes saben que las comunidades inglesas son muy importantes, fueron muy importantes específicamente para Estados Unidos, por ejemplo, que se formó con comunidades inglesas evangélicas que vinieron desde Inglaterra y formaron lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Pero el siglo XIX fue el siglo de oro de la predicación. El profesor David Nelson dice que los victorianos, o sea, las personas de ese entonces, disfrutaban los sermones, les gustaba leerlos. Escuche esto que es muy interesante. Para ellos era mejor beberlos, ¿sí? Les encantaba escuchar y lo disfrutaban, como ahora muchas personas disfrutan maratoneando y viendo series en las plataformas digitales, ¿verdad? Pero en ese entonces lo disfrutaban, pero eran las predicaciones, los sermones. Había un fervor por la oratoria del púlpito, ¿sí? Y era increíble cómo se miraba. No sé si alguien ha leído algunos libros que demuestran lo que les estoy contando, o incluso algunos documentales y películas que nos demuestran este tiempo tan especial que se vivía en el siglo XIX, un tiempo en el cual se disfrutaba de manera muy especial las predicaciones. En esta época, los sermones se alargaban mucho. Y mire qué interesante, mucha diferencia a lo que vivimos hoy. Se tenía por ineficaces aquellos sermones que duraban menos de una hora, porque ellos creían que en menos de una hora no era posible explicar ningún texto de las Sagradas Escrituras. Mire qué diferencia porque en la actualidad, personas pensando más en la situación emocional de las personas, porque vivimos un tiempo en el que el ser humano se mueve más por emociones. ¿Qué es el consejo? Tengamos cuidado, no prediquemos más de media hora, ¿sí? Porque entonces las personas ya no toman la información, las personas ya no pueden escuchar, se aburren. Y en ese tiempo no era así. Ellos creían que en menos de una hora no era posible explicar ningún texto. Y entonces ellos escuchaban, ellos aprendían, eran más famosos los predicadores, más en esa época, más en esa área, en Inglaterra y en esos lugares de donde provinieron en ese tiempo los puritanos, que luego fueron a Estados Unidos y formaron este país. Los sermones se discutían en el mercado, se discutían en el trabajo, en las barberías se hablaba de las predicaciones. Hoy se encuentra usualmente a gente hablando del fútbol, hablando del deporte, de la política, de cualquier cosa, pero en ese entonces era de la predicación de las que se hablaba, ¿sí? De todo, obreros, ministros, ricos, pobres,
compartían algo en común: escuchar a las predicaciones. Habían predicadores famosos y era un tiempo en el cual se disfrutaba en gran manera la predicación bíblica. Entendiendo esto entonces y viendo el tiempo en el que vivimos, que pareciera que ya no se le da ese énfasis, podríamos pensar entonces que de pronto y sí, la predicación está en crisis. El testimonio evangélico se desplaza de la proclamación a la acción social y a la actividad de los creyentes en medio de la sociedad. Más hechos y menos palabras, se dice. Estamos en un tiempo en el cual ya no se le da énfasis a los sermones. Se utiliza las lecciones que usted, la frase como la que usted está viendo: más hechos y menos palabra. Los creyentes que todavía asisten a los cultos sin esperar nada del sermón, no están expectantes respecto a la sorpresa que les puede devorar la exposición de la palabra de Dios. Contagiado por esa mentalidad que poco a poco va invadiendo todo, triste y lastimosamente, el predicador cae en la tentación, cae en la trampa de considerar el sermón como un instrumento eficaz de la iglesia para comunicar el reino de Dios, y se deja llevar por la rutina profesional según las demandas monetarias de la congregación. Y entonces se ve que a los seres humanos, movidos más por las emociones, no les deja, se dejan de interesar, y el predicador también lo deja de hacer. No solamente eso, muchas veces también los líderes, muchas veces también los ministros, de acuerdo a los afanes que vivimos en la actualidad, nos dejamos llevar por las situaciones que vivimos, nos dejamos llevar por los afanes, enfatizamos más otras cosas y le dejamos de dar la importancia necesaria a la predicación bíblica. Por eso creemos que sí, la predicación está en crisis. Recuerdo hace algún tiempo llegar a, cuando yo estaba estudiando mi maestría en teología, tenía un compañero joven que estaba encantado con los estudios teológicos. Estudiábamos los sábados. Me recuerdo que una vez él llegó y me dijo, fíjate, me dijo que el domingo pasado, me dijo, aparte de las clases que recibí, porque es muy diferente recibir clases de teología a poder recibir palabra de Dios en un sermón, en una predicación. Entonces él me dijo, tenía mucha sed, mucho deseo de escuchar palabra de Dios. Y entonces yo fui a dicha iglesia, me dijo, el domingo en la tarde, que es donde el horario que hacían los cultos en mi iglesia. Pero yo tenía un deseo, un anhelo, me contaba él. Recuerdo muy bien la forma en que me lo contaba. Tenía un deseo, tenía un anhelo muy grande de poder escuchar palabra. Llegué a la iglesia, hubo el tiempo de alabanza, hubo el tiempo de adoración. Y después de todo este tiempo y darle tiempo a la ofrenda, antes de la predicación le dieron tiempo a los anuncios. Pero en los anuncios, decía este amigo, comenzaron a poder hablar de la recolecta de fondos que tenían para la construcción de la iglesia. Increíblemente, los anuncios, por hablar y organizarse de acuerdo a la recolecta de fondos, se tardaron aproximadamente hora y media. Y cuando terminaron de dar sus anuncios, se para el pastor y dice, bueno, hermanos, hoy no hubo tiempo para la predicación. Y entonces me dice este joven, yo venía triste porque yo estaba sediento de escuchar palabra de Dios. Y realmente vivimos en un tiempo en que nos dejamos envolver por diferentes situaciones y pareciera que ya no le damos la importancia necesaria a algo tan importante como es la predicación. Y por eso es necesario que podamos entender que vivimos en tiempos en los cuales sí, la predicación está en crisis. Y los cristianos, los ministros específicamente, debíamos de preocuparnos, darnos cuenta por ella y tratar la manera de darle el énfasis necesario. El predicador muchas veces frustrado porque se pierde el sentido de la predicación que tiene su origen en Dios, cae en una especie de monólogo cuyas palabras resuenan vacías en sus oídos. Caemos en un momento en el cual las personas, movidas por sus emociones, esperando más, escuchar palabras que les motiven, palabras de ánimo,
y muchas veces prefieren más escuchar videos motivacionales en las redes sociales que escuchar al predicador mismo. Hacen que el predicador se frustre y caiga en la trampa de utilizar el púlpito para solamente dar monólogos que no tienen nada que ver con la predicación bíblica. Y entonces no se produce un encuentro entre la predicación de la palabra y una experiencia del pueblo. Ya no el predicador comparte la palabra de Dios, ya no hace que el pueblo pueda retener y escucharla para llevarla a la práctica, ¿sí? Esta crisis que comienza en las iglesias también revierte lastimosamente en los centros de formación de futuros predicadores, de seminarios, de universidades, de colegios teológicos, y vuelve nuevamente a las iglesias, acentuando la misma crisis. Y en lugar de que los centros de estudios teológicos o las iglesias mismas se den cuenta de esta situación, lo que hacen es alargar la crisis misma. No se resuelve, sino que lo contrario, se alarga mucho. Vivimos en un tiempo entonces donde pareciera que las personas se dejan mover más por sus emociones y pareciera que no son interesados mucho por escuchar la predicación. Hace pocas semanas, quienes me conocen saben que yo ministerialmente trabajo con misioneros asiáticos. Y entonces, con un compañero misionero, vino un ministro que venía, que estuvo mucho tiempo en Sudáfrica. Y entonces él viene y me conoció y comenzamos a platicar. Y entonces él me hace una pregunta. Y él me dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo le das a las actividades en tu iglesia? Me dice. Por ejemplo, me dice, ¿cuánto tiempo le das a la alabanza y cuánto tiempo le das a la predicación? Yo me lo quedo viendo y le dije, pues más o menos 45 minutos a tiempo de la alabanza y adoración y todo ese asunto, y 45 minutos también a la predicación, le digo yo, más o menos así. Entonces él me dice, no, me dice, tenés que cambiar. Y yo me le quedé viendo y me dice, tenés que cambiar. Hay que hacer que las personas, me dicen el hermano, que supuestamente pues andaba por muchos países del mundo haciendo muchas cosas, y me dice, hay que hacer que las personas estén animadas, estén felices, estén eufóricas. Entonces, intenta darles más de una hora alabando, adorándome. Y no es que yo esté en contra de eso, pero sí estoy en contra de lo que él me dice después. Y dale unos 15 o 20 minutos a la predicación, me dijo. Mejor que estén felices y que estén animados. Wow, dije yo. Por supuesto, mentalmente dije entre mí, más que yo soy una persona que piensa mucho en la importancia de la predicación bíblica, dije yo, wow, no puedo recibir este consejo, ¿verdad? Y vivimos en tiempo que pareciera que estas cosas existen. Y entonces, sí, vivimos en un tiempo en donde la predicación está en crisis y los ministros debiéramos de darnos cuenta de ello y debiéramos de esforzarnos por poder tener una mejor preparación para poder darle la importancia necesaria a ello, a la predicación bíblica, ¿verdad? Que nosotros debemos de realizar. De darnos cuenta de que vivimos en un tiempo de posmodernidad, como decíamos, en donde la predicación pues está en crisis y entonces lastimosamente a veces caemos también los ministros, los predicadores en aquella tentación de también ya no darle la importancia necesaria. Entendiendo este asunto, entonces, vamos a ver ahora sobre la importancia de la formación del predicador, porque sin duda alguna, si estamos nosotros hablando que la predicación está en crisis, pues hay alguien que debe de poder hacer algo y es quien ejerce el ministerio y es entonces el predicador mismo, ¿verdad? Entonces hay algo muy importante en relación a eso. En los comentarios que hacíamos anteriormente, el hermano Hugo hablaba de ello, el pastor Hugo en su aportación pues hablaba de la importancia que también tiene que existir en la del predicador. Y es que la experiencia enseña que lastimosamente en la actualidad nos damos cuenta que hay muchas instituciones de preparación bíblica y teológica que al parecer han olvidado que están preparando a personas que van a servir a las iglesias, ¿sí? Se han olvidado que la labor
es un medio, y no es un fin. Y se han olvidado de preparar a personas para poder exponer la palabra, para poder predicar la palabra, ¿sí? James Black, ministro escocés a la facultad y alumnado de la Unión Theological Seminary, dijo lo siguiente: ustedes no están aquí tanto para adquirir conocimiento como para, una vez adquirido, ponerlo en acción en la predicación. Y entonces, aquellos que nos desenvolvemos en instituciones donde estamos preparando a personas, debemos de recordar que también debemos de tener una importancia de que todo el conocimiento que vayan a adquirirlo, ellos vayan a tener la capacidad de utilizarlo para poder llevarlo a la acción cuando preparen al pueblo, cuando compartan la predicación, cuando cuando estén usando ese tiempo en donde estamos exponiendo la palabra de Dios para el pueblo mismo, ¿verdad? Y por eso decía esto James Black: ustedes no están aquí tanto para adquirir conocimiento, le decía a los estudiantes, como para, una vez adquirido, ponerlo en acción en la predicación. Entonces, aquellos que preparamos a líderes, aquellos que trabajamos en institutos teológicas, debemos de recordar que estamos preparando a personas para el servicio de la iglesia, y no solamente estar teniendo personas que se estén llenando de conocimiento, que no lo vayan a llevar a la práctica, y principalmente en el momento de la predicación misma. La finalidad, la razón del estudio teológico es la formación de personas al servicio de la iglesia. Entonces, llegamos acá a un punto importante, ¿sí? Es importante que el predicador se prepare. Es importante que teológicamente busque las herramientas necesarias. Y vamos a hablar en este momento que puede prepararse formalmente como también autodidácticamente, ¿sí? Leyendo la palabra, leyendo algunos libros, tratando la manera de entender que debe de prepararse para poder realizar mejor ese ministerio de predicador que tiene. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer entendiendo que está al servicio de Dios para la iglesia, ¿sí? Y la primera misión que tenemos nosotros es anunciar la palabra de salvación. Aquellos que intentamos prepararnos teológicamente, debemos de recordar, ¿sí?, que anunciar la palabra de salvación y renovación en Cristo es de suma importancia para nosotros. Cuando hacemos eso, entonces estamos cumpliendo aquel mandato de Jesús, el mandato de predicar y enseñar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Recuerde, predicar y enseñar el evangelio a toda criatura. Entonces, sí, al momento de que entendamos que la predicación está en crisis, los predicadores debemos de preocuparnos y esforzarnos por poder formarnos de mejor manera. Esa formación bíblica, teológica, debe ser de acuerdo a aquel llamado que tenemos por Dios para el servicio de la iglesia, y recordar que tenemos una misión importante, y es la proclamación de la palabra de salvación y renovación en Cristo. Teniendo esto en cuenta, entonces, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Primero, el predicador debe buscar prepararse, el predicador debe buscar formarse desde aquella teología que entiende que es un don del Espíritu Santo para la iglesia. Dese cuenta lo siguiente: estamos hablando que nosotros los predicadores debemos de buscar la manera de formarnos, de prepararnos, ¿sí? Desde aquella preparación teológica, que repito, puede ser una preparación teológica formal o una autodidáctica, alguien que haga de manera personal con la Biblia y con diferentes herramientas, pero entendiendo que este es un don del Espíritu Santo para la iglesia. Mire, la teología auténtica, la teología verdadera, depende de la acción del Espíritu Santo. Aquella teología que le quite el lugar al Espíritu Santo va a ser una teología vacía, solamente de conocimiento. Aquella preparación teológica que tenga el predicador
para poder formarse, debe de ir unida de la mano de la espiritualidad más profunda. La teología que nace del espíritu está esencialmente al servicio de la vida. Y cuando nosotros entendemos que la teología auténtica viene de la mano de la acción del Espíritu Santo, entonces no habrá una ruptura entre la explicación razonada de la fe y el valor práctico, ¿verdad? Porque entonces, cuando entendemos que nuestra preparación teológica va de la mano con el Espíritu Santo, vamos a compartir también palabra que va de la mano con el Espíritu Santo para que las personas que escuchen puedan llevar a la práctica lo aprendido. Y cuando hablamos entonces de la formación del predicador, debemos de recordar entonces, primero, que debe de formarse desde aquella teología que entiende que es un don del Espíritu Santo para la iglesia. Y entonces aquí debemos de tener cuidado. Yo no sé usted, pero no sé si usted conoce o ha escuchado a algo similar a lo que le voy a contar, pero en el poco tiempo que llevo en este ambiente de la formación teológica y todo, me ha llamado mucho la atención que de repente he encontrado a personas que dicen, estudiar teología me abrió la mente y entonces ahora ya no voy a ninguna iglesia. Aprendí tanto, me formé tanto que ya no necesito, no dependo de una iglesia. ¡Wow! Digo yo. Entonces, ¿qué tipo de teología aprendió para poder desprenderse de la novia de Jesucristo? ¿Qué increíble, ¿verdad? Y eso muchas veces pasa porque nos olvidamos que nuestra formación para poder ser mejores exponentes de la palabra de Dios no viene de una teología que viene de la mano con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y esto debe de ser muy importante para todos nosotros que compartimos la palabra del Señor. Hablando de la formación del predicador. Segundo, el predicador debe buscar crecer, debe buscar formarse desde aquella teología que puede ser predicada y aplicada a la iglesia. Y es lo que le decía yo con anterioridad. No puede ser que alguien diga, la teología me sacó de la iglesia. El prepararme teológicamente me hizo ver que no necesito la iglesia. No, porque un predicador debe de formarse desde aquella teología que puede ser predicada y puede ser aplicada a la iglesia. Recuerde que cuando hablamos de teología estamos hablando sencillamente del estudio de la doctrina de Dios. Y todos los que predicamos la palabra del Señor debemos de esforzarnos por poder formarnos, para poder tener un mejor entendimiento y así poder crecer a aquellos que escuchan la palabra de Dios. Pero debemos de hacerlo desde aquella teología que puede ser predicada y puede ser aplicada a la iglesia. ¿Sí? Si la teología, dice Colin Gunton, si la teología no puede ser predicada y aplicada a la vida, no sirve de nada. Y entonces la preparación que nosotros tengamos en la teología que utilicemos para poder compartir la palabra de Dios, debemos de hacerlo con un énfasis en que los que están escuchando puedan tomar los consejos de la palabra del Señor y puedan aplicarlo. ¿Sí? Porque entonces el primer punto del que hablamos hoy fue que la predicación está en crisis. Pero también debemos de darnos cuenta que el objeto no solamente de decir, como está en crisis, voy a predicar 2 horas, pero no siendo una predicación fundamentada en la palabra, sino una predicación en que solamente golpeamos a las personas y no le demos a ellos las herramientas de enseñanza para que ellos puedan llevar a la práctica lo que están aprendiendo y puedan ser mejores hijos de Dios. Karl Barth expresa que la teología en su totalidad debería entenderse como teología de la proclamación. Y es que nuestra preparación, repito, preparación teológica formal o la preparación o la autopreparación que tenga el predicador debe de llevarlo
a que el aprendizaje que tenga le sirva para exponer la palabra, para aplicarla en la iglesia y para que la iglesia pueda también llevarlo a la práctica. Cuando hablamos de la formación del predicador, entonces debemos de recordar que el predicador debe formarse desde aquella teología que pueda decirnos en qué consiste nuestra salvación. ¿En qué consiste nuestra salvación? Hermanos, debemos de darnos cuenta y preocuparnos. Hay muchas personas en las iglesias que tienen muy poco concepto de las doctrinas importantes del cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos utilizando nuestros tiempos en donde compartimos la palabra de Dios para que ellos puedan aprender. Y no están entendiendo cosas como importantes, como por ejemplo, entender en qué consiste nuestra salvación. La teología debe ser también soteriológica, la soteriología de la doctrina de la salvación. La teología debe ser salvífica. Aquellos que nos preparamos, entonces, debemos de entender en qué consiste nuestra salvación y poder transmitirla. Pues gracias a la exposición razonada y convincente de la obra de la salvación, el oyente puede tomar conciencia de la sabiduría. Una muestra de lo que le estoy diciendo es el temor en el que vivían o que vivieron muchas personas en todo este tiempo de la pandemia. Pareciera que la fe no estaba llevándose a la práctica. Había más temor que fortaleza. Había más miedo, había mucha confusión. Aquellas palabras que el apóstol Pablo dijo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pareciera que no estaban llevándose a la práctica en la mayor parte de personas de la iglesia. Porque las personas no saben en qué consiste nuestra salvación. El oyente debe tomar conciencia de la sabiduría del plan divino en favor del pecador y del amor solícito que recorre la historia de la salvación. Muchos no habían escuchado nunca de la soberanía de Dios en ese tiempo de pandemia. Muchos no habían entendido realmente qué es un Dios soberano. Y posiblemente muchos aún no lo entiendan. Muchos lo aprendieron hasta este tiempo difícil. Pero el predicador debe formarse desde aquella teología que puede decirnos en qué consiste nuestra salvación. Hablando de este tema, se me viene a la mente algo que me comentaba una maestra de escuela dominical de los adolescentes en la iglesia que yo dirijo este domingo. Y me contaba que un adolescente le hizo la siguiente pregunta y dice que le dijo lo siguiente, pero si, le dijo el niño, preocupado, pero si al morir hay posibilidad de ir al cielo y al infierno, le dice el adolescente. Entonces, ¿por qué decimos que el morir es ganancia? ¿Cómo va a ser ganancia si va a ir gente al infierno? No sabemos cuál fue la mentecita del niño que le hacía esa pregunta, pero imagínense, de un adolescente con esta duda que tuvo valor para preguntarla, ¿cuántas personas no pueden tener ese tipo de preguntas? La respuesta fue sencilla de la maestra y le hizo ver con sus palabras que es ganancia para los que estamos bien con Dios, porque vamos a la gloria. Pero aquel que no está en Dios va a tener su vida eterna en el infierno y ganancia no va a ser para él. Pero posiblemente haya también este tipo de dudas o aún más complejas en la mente de muchos seres humanos. Entonces, el predicador debe de formarse desde aquella teología que pueda decirnos en quién consiste nuestra salvación. Y llegamos entonces al cuarto punto. El predicador debe formarse con vistas a un resultado perdón. El predicador debe formarse con vistas a un resultado que tenga el fin práctico de arrancar una decisión, a saber, la salvación del alma y todo lo que tenga con la edificación de una vida consagrada a Dios en su reino. Los predicadores debemos de tener esto en mente. Tener en mente las vistas a un resultado en que las personas que nos escuchen lleven a la práctica la enseñanza. Y es que si no es así, la predicación
va a caer solamente en formalismo cultural, va a caer solamente en obligaciones religiosas. Si las enseñanzas no pueden llevarse a la práctica por los oyentes, va a ser entonces, como 2 Timoteo 3:5 lo dice, va a tener apariencia de piedad, pero no va a tener convicción de eficacia. Va a ser necesario entonces que podamos formarnos con vistas a tener resultados que las personas puedan llevar a la práctica dicha enseñanza. Es necesario que nosotros lo podamos realizar de esa manera. Recuerdo un momento escuchar o leer, más que todo, un libro del pastor John MacArthur que dice que un miembro de su iglesia, en ese libro, el pastor John MacArthur nos cuenta que aconseja a los miembros de su iglesia que puedan anotarlos, que puedan llevar notas de sus sermones, de sus predicaciones. Y dice que un momento un miembro de su iglesia recibió una llamada en la cual le dijeron que su hijo había tenido un accidente automovilístico. El padre dice que corrió porque el auto que llevaba a su hijo era el auto de él. Corrió y fue al lugar, y cuando fue a ver, lo primero, vio que su hijo estaba bien, pues gracias a Dios no tenía ningún golpe. Pero después de darse cuenta que su hijo estaba bien, vio que su auto estaba volcado, ¿sí? Estaba destruido casi en su totalidad. Y ya después de darse cuenta que su hijo estaba bien, por un momento se enfureció de la imprudencia que tuvo su hijo. Y entonces a buscar a su hijo iba para poder regañarlo en público y tal vez darle una buena disciplina, cuando de repente vio entre las cosas que se habían caído del auto una nota, una hoja donde estaban las notas de la predicación del domingo pasado. Y cuando él echó un vistazo y vio por ahí, desde lejos, vio que de repente había un consejo relacionado a cuidarse con no airarse en momentos difíciles, que tenga un poquito más fría la cabeza en momentos de que se va a irar. Sintió como aquella nota que tomó en el sermón le habló, se calmó y ya no fue a disciplinar a su hijo ahí en esa manera. Pero es un ejemplo de que nosotros debemos de buscar también compartir la predicación de una perspectiva en la cual los que lo escuchan pueden llevarlo a la práctica. ¿Sí? Sin duda debe ser de esa manera. El buen predicador siempre debe de tener en mente que su sermón tiene que ver con un tipo de comunicación que decide la salvación o perdición de una persona, su edificación o su ruina. Cuando compartimos la palabra del Señor, debemos de hacerles ver a quienes están escuchando la palabra que tienen ellos la decisión de poder hacer las cosas de mejor manera para poder aceptar la salvación que Cristo les dio, o para poder ir a la ruina al ser ellos desobedientes. Esto entonces, de acuerdo a la formación que debe tener el predicador, ¿verdad? Que entonces es muy, pero muy importante. Entonces, hemos estudiado que sí, posiblemente haya una crisis en la predicación. El predicador debe de poder prepararse adecuadamente y debemos de darle la importancia necesaria al púlpito. Los predicadores debemos de concentrarnos en aquel trabajo que nosotros tenemos en el púlpito, en aquello que nos es propio, nos es natural. Debemos de tomarnos muy en serio, de manera muy formal y primaria, la exposición y la comunicación del mensaje que les ha sido confiado. Debemos de preocuparnos y debemos de darnos cuenta del privilegio especial que tenemos en el púlpito. Y por tal motivo, debe haber una preparación muy importante de parte nuestra para poder compartir la palabra de Dios. Pues mediante la predicación de la palabra divina, se repite el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cómo así? Los predicadores que con confianza irresponsablemente a la palabra de Dios, los predicadores bíblicos, cumplimos en la actualidad la misión que Jesús encomendó a los discípulos: dadles vosotros de comer, porque ahí en el púlpito les damos
ese alimento espiritual de manera real. Los nutrimos. Y tenemos que tener cuidado, porque recuérdense que cuando se trata de nutrir a una persona, debe de hacerlo desde un buen alimento espiritual. Y como decía anteriormente, hermano Víctor, tal vez los temas que él tocó no es que sean malos en sí, pero sí pueden ser cuando se les toma como prioritarios y no se toquen otros temas más fundamentales para poder nutrir de mejor manera al oyente, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de recordar que el púlpito y quien dice el púlpito de la predicación es el medio para la distribución del pan de vida. Ahí compartimos nosotros del pan de vida. Mire, amados hermanos y hermanas, es un grave error quitarle el lugar que se le debe al púlpito, su centralidad, y darle un lugar menor. Darle más prioridad a otras cosas y no al tiempo de la predicación bíblica. Cuando hablo del púlpito, estoy hablando metafóricamente. Estoy hablando de la importancia que tenemos de pararnos en ese lugar y compartir la palabra de Dios. La historia del cristianismo nos enseña lo siguiente, que con una llamativa y verdadera regularidad, cada época ha alimentado la idea de ir disminuyendo y disminuyendo la importancia del púlpito. Las personas ya no están preparadas porque ya no se les está dando importancia de vida al púlpito. Cuando hablamos de la importancia que le debemos dar al púlpito, nos debemos de recordar que nos corresponde también la importancia de la persona, la importancia de su formación, la importancia de su talento. Se precisa lo mejor a una persona de la mente, alma y corazón para exponer correcta y vitalmente la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2:15. De modo que sus receptores puedan decir la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando entendemos y cuando le damos lugar, hermanos y hermanas, cuando le damos el lugar correcto al púlpito, entendemos que nosotros y quien se para en el púlpito debe de tener la preparación correcta. Debe de haber tenido la preparación correcta para poder pararse ahí y para poder aprovechar ese privilegio que tiene de poder compartir la palabra del Señor. Y entonces los receptores, los oyentes van a poder decir la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. El púlpito debiera ser la parte más importante de la iglesia y por lo tanto, al ser una parte muy importante de la iglesia, no debe tolerarse ninguna opinión tendente a rebajarle su importancia. Así como los judíos le daban una gran importancia al lugar santo de Dios, nosotros debiéramos darle una importancia muy especial al púlpito en donde se comparte la palabra del Señor. Y nosotros, que somos ministros, debiéramos de entenderlo y tener la preparación correcta para poder tener este tiempo importante. Herman Melville dice lo siguiente: el púlpito conduce el mundo. Desde ahí se describe la propia tormenta de la ira de Dios y el casco recibe su primer embate. Desde ahí se implora por vientos favorables al Dios que es dueño del capricho de las brisas. Sí, el mundo es un barco en este viaje y el púlpito es su proa. Miren qué interesante, hermanos. Miren qué interesante. Y debiera de ser así. Desde ahí nosotros debiéramos de estar guiando, ¿sí?, a aquellas personas para el viaje de la vida. Y por eso el púlpito debe tener una gran importancia. Una gran importancia en el cual, lastimosamente, muchos han abusado y desprestigiado hasta el punto de hacer irreconocible el deber que debe tenerse en el púlpito. Ya no se impone respeto, muchas veces y lastimosamente es objeto de desconfianza. Desconfianza, ¿por qué? Porque muchas personas ambiciosas han utilizado el púlpito para sus fines personales, para sus fines egoístas. Han hecho verdad con creces, lo que el apóstol Pablo decía en 1 Timoteo 6:5.
hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Y tristemente, en la actualidad, muchos han utilizado el púlpito para ello. Y entonces, los cristianos ya han tenido desconfianza. El púlpito ha dejado de ser la proa que conduce al mundo en su pasaje por las tormentas de la vida. Más bien, se le mira con suspicacia y cierto menosprecio, debido a aquellos predicadores que no han querido prepararse, que no han querido formarse, que no han querido darse la importancia necesaria, que no han tenido honradez, que no han respetado el privilegio de compartir la palabra, que solo buscan favores y que no saben tampoco el significado de la verdadera predicación cristiana. Amados hermanos y hermanas, debemos de darle la importancia necesaria al púlpito. Entonces, después de hacer reflexión en que la predicación pueda estar en crisis, después de hacer reflexión en la preparación del predicador cristiano, en darle la importancia al púlpito, entonces terminamos con este pequeño tema. ¿Cuál es el contenido y la finalidad de la predicación? Es sencillo, realmente es sencillo y se puede resumir en una persona, en Cristo Jesús. Esta debe ser el contenido y la final de la predicación. No importa el libro de la Biblia que estemos utilizando, si es del Antiguo o Nuevo Testamento, no importa el texto que estemos utilizando. Cristo Jesús, su vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión a los cielos es el contenido de nuestra predicación. Y aquel que se ha preparado bíblicamente sabe que cuando me refiero a eso no me estoy refiriendo que forzosamente tenga que estar utilizando un texto de los evangelios para poder hablar de la vida, de la enseñanza, de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesús. No, incluso un libro del Antiguo Testamento nos puede llevar a Cristo. Cualquier libro nos puede llevar a Cristo de la Biblia. En estos elementos consistió el primer sermón registrado en la historia de la iglesia. ¿Se recuerda usted? Hechos 2, ¿sí? Del 22 al 36, para que lo lea usted después. Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios con hechos poderosos, maravillas y señales, entregado por el predeterminado consejo y previo conocimiento de Dios, clavado en una cruz por mano de inicuos, resucitado por Dios y exaltado a la diestra de los padres en los cielos. Es un pequeño resumen. Y usted se va a dar cuenta ahí, después de ese sermón, muchas personas vinieron a Cristo. ¿Y cuál fue el contenido de este mismo? Cristo. Y ese debe ser el contenido de la predicación. De estos acontecimientos relativos a la vida de Jesús, se dependen todos y cada una de las doctrinas del cristianismo. Cualquier doctrina que estemos enseñando debe ir de acuerdo a Cristo. El predicador no puede apartarse de este programa, no puede apartarse de este fin. No podemos nosotros incumbir con ideas propias. ¿Sí? 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo Jesús como Señor. Qué triste, hermanos, a mi pensar, cuando de pronto escuchan a personas utilizando el púlpito para poder predicarles de ideas propias, revelaciones propias, que no tienen nada que ver con la palabra ni con Cristo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y menos ideas extrañas o ajenas a la doctrina del Evangelio, como Gálatas 1 al 6 al 8 nos dice. El predicador debe ser un heraldo de Jesucristo, así lo dice así lo dice Tito 1:1, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos de Dios. Debemos ser heraldos de Jesucristo y ese debe ser el contenido de nuestras predicaciones. Cristo mismo. Cristo mismo que nos lleva definitivamente a que los oyentes puedan tener una fe salvífica. Esta es una respuesta personal que las personas tendrán más allá de la competencia que el predicador tenga. El oyente, cuando escuche de Cristo, va a aumentar su fe. Y es que al final de todo, es un don de Dios. Por eso decimos
que es más allá de la competencia o más allá de lo que quiera el predicador, porque al final de todo, esto es algo que solo Dios puede dar. Solo Dios conoce la disposición de los oyentes. Los predicadores lo que nos corresponde hacer es prepararnos, es poder darle la importancia debida al púlpito, compartir la palabra de Dios, porque esa es nuestra tarea. Nuestra tarea se limita a arrojar generosamente semillas de salvación sobre distintos terrenos. La predicación solamente es un instrumento de siembra y Dios va a hacer el crecimiento. El Espíritu Santo hará lo demás. Cuando la predicación es verdadera, es un acto de Dios y entonces llegará a los oídos de los oyentes con poder. Porque como la lluvia, dice Isaías 55, 10 y 11, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semillas el que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Wow, mire qué lindo. Esto cuando la predicación es verdadera, cuando tiene el contenido correcto. Y entonces la finalidad de la predicación va a ser enseñar y difundir la fe cristiana con un lenguaje vivo y ardiente, de manera que los oyentes se sientan movidos, persuadidos a dar el paso de la fe a una dedicación más plena a Cristo, a una dedicación más plena que con la gracia de Dios puedan decir, como lo dice Hechos 2:37, hermanos, ¿qué haremos? Y es que a eso tienen que estar movidos los hermanos cuando escuchen una predicación verdadera, a decir, ¿qué haremos? Como decía Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer ahora para ser salvo? Y esa debe ser nuestra finalidad, que la fe de las personas los lleve a reflexionar de esta manera. O sea, la predicación no es la exposición de una tesis para comunicar información. No, 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 no. Tampoco debe ser una charla con fines didácticos o morales. Es una llamada urgente con una finalidad práctica. ¿Sí? Mover la voluntad humana a inquirir por su salvación y la santidad. Que la finalidad de la predicación sea mover la voluntad para realizar aquello que se le propone. Que la finalidad de la predicación no quiera decir que tenga que ir desprovista de un argumento doctrinal. No, debemos de compartir la doctrina de Cristo. Tampoco debe caer en un sentimentalismo que se preste a la manipulación emocional, porque un predicador no es un manipulador, sino lo contrario. ¿Sí? Como 2 Corintios 13:8 dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y es la verdad la que predicaremos. Y esto implica que el sermón tiene un sólido armazón teológico. ¿Sí? Está bien organizado, sin el cual, si no tiene ese armazón, el cual puede ser solamente un sonido incierto, un fuego extraño. Llegamos a la finalización. Regresamos un momento a la sala y veamos si existen algunos aportes más que quien quiera hacerlo en este momento.